Muy buenos momentos tengan todos ustedes. Vamos a trabajar. ¡Ay! ¡No! ¡Estoy grabando! Muy buenos momentos tengan todos ustedes. Sigo trabajando la historia después del diluvio. Ahora voy a ver el tema de los descendientes de Sem, el primer clan o grupo descendiente de Sem que tiene el haplogrupo de cromosoma Y I1. Este grupo emigró al norte de Europa. Vamos a ver cómo desarrolló su cultura y cómo fueron derrotados después por los indoeuropeos. Vamos a estudiar esta situación con mucha claridad y vamos a ver quiénes son los descendientes actuales de este grupo I1. Bueno, empezamos. Su haplogrupo de mitocondrial era el H. Muchas gracias. El primer grupo que vamos a estudiar, el primer clan, es el haplogrupo Y, el cromosoma Y, el I1, que corresponde a los europeos nórdicos, especialmente el grupo antiguo. Actualmente el I1A está en Alemania, el I1B es noralpino, el I1C está en Escandinavia y el I1D en Finlandia. Ahí están sus descendientes actualmente. Actualmente, 45% de las zonas centrales de Escandinavia pertenecen al grupo I1. Vamos a ver, y el haplogrupo mitocondrial corresponde al grupo H, mayoritariamente H5. Acuérdense que el haplogrupo mitocondrial de los descendientes de Sem era el N. De ahí se derivó R, el R0, el HB y el H y el H5. Entonces, para cuando se separaron los grupos en Babel, llevaban el haplogrupo H, los del y el H mitocondrial y el I1 del cromosoma Y. Esto fue aproximadamente en el año 2900 a.C. De ahí emigraron. Se fueron por toda la costa del sur de Turquía, de la actual Turquía, pasaron a Grecia, y ahí subieron por los Balcanes y llegaron al centro de Europa. Acuérdense que estamos en la época del hielo, la edad del hielo. Entonces, vivieron ellos en la edad del hielo y tuvieron condiciones de vida muy, muy desafortunadas y lograron sobrevivir y desarrollar varias culturas. Vamos a ver en orden cronológico cuáles fueron las culturas que desarrollaron el haplogrupo I1, que de ahora en adelante le vamos a llamar los escandinavos, porque es ahí donde se concentra la mayor parte. Entonces, el 1 es el escandinavo. ¿Qué familia lingüística tenía? No lo sabemos, no podemos saber. Solamente hay algunas lenguas muertas en el norte de Europa, como los pictos de Escocia, alguna lengua que está viva son los vascos de Francia y España, que no están emparentados con ninguna otra familia, que pueden ser de origen de estas lenguas, y prácticamente en Escandinavia y en otros lados se han perdido totalmente estas lenguas. O sea, desaparecieron una vez que fueron invadidos por los germanos o por los celtas. Vamos entonces a estudiar ahora las culturas que dieron lugar a estos pueblos escandinavos. En primer lugar, vamos a hablar de la cultura magdaleniense, que convivían con mamuts y renos. ¿Sí? El haplogrupo, por supuesto, era el haplogrupo I y el haplogrupo R. Estos pobladores tuvieron una vida muy dura y vivían de cazar renos y mamuts en la edad del hielo. Estamos hablando aproximadamente del año 2800 a.C. al 2600, que fue cuando terminó, 2400, que fue cuando terminó la edad del hielo.
En 2400 a.C. terminó la edad de hielo y empieza la cultura congemonese, ¿sí? Que corresponde del año 2400 a.C. más o menos al año 2000 a.C. Y hay muy pocos datos sobre estas culturas. Luego viene la cultura erteboliense en Escandinavia, del año 2000 antes de Cristo al 1500 más o menos antes de Cristo. Luego, ya por fin llevan culturas más avanzadas que se han dejado más huella, que es la cultura de los vasos de embudo, que se da más o menos el 2000, 1500 antes de Cristo, y ya tienen los haplogrupos mitocondriales U5A y U5B. Las casas que se levantaban en torno a una tumba monumental, lo que es símbolo de cohesión social. Las prácticas funerarias variaban de acuerdo a la región y la época, pero la inhumación parece haber sido la regla. Las tumbas más antiguas consistían en cámaras de madera dentro de grandes túmulos, pero posteriormente predominaron los pasadizos funerarios y los dólmenes. Originalmente, las estructuras funerarias eran posiblemente cubiertas con lodo y la entrada sellada con una roca. La cultura de los vasos de embudo marca la aparición de tumbas megalíticas en las costas del Báltico y el Mar del Norte. Las estructuras megalíticas también estuvieron presentes en Irlanda, Francia y Portugal. Son más antiguas y tienen relación con esta cultura. O sea, los I1 se distribuyeron por todo el norte de Europa, desde Portugal hasta los países bálticos, ¿no? Lo que es ahora Polonia, todo esto. Y por supuesto llegaron a Escandinavia. Estos desarrollaron esa cultura y estaban en la época neolítica, se puede decir. Hacían su cerámica y sus tallados de piedra. Probablemente las tumbas no se levantaban para cualquier persona difunta, sino solo para una élite. En las tumbas, las personas ofrendaban vasos de cerámica que tal vez contenían alimento, además de hachas y otros objetos de pedernal. También se depositaban hachas y cerámica en ríos y lagos cercanos, en zonas de labranza. También se construyeron grandes centros de culto rodeados de estacas, terraplenes y fosos. El mayor de estos centros es encontrado en Sarup, en la isla de Fionja, Dinamarca, que comprende 85,000 metros cuadrados y se ha estimado el tiempo de construcción en unos 8,000 días de trabajo. Otro importante centro de culto es Stavik, cerca de Lund, Suecia, que comprende 30,000 metros cuadrados. Esto es lo que corresponde a la cultura de los vasos de embudo. Era en la época que le llaman neolítica, los evolucionistas, y que comprende pues prácticamente hasta el año 1500 antes de Cristo. Esta es muy, muy importante porque vino después una evolución cultural que se llama la cultura del vaso campaniforme, que vino del 1500 antes de Cristo a más o menos al 1300 antes de Cristo. ¿Sí? El vaso campaniforme es la denominación de la cultura arqueológica prehistórica asociada al calcolítico, o sea, a la edad del cobre y al periodo inicial de la edad de bronce en la Europa occidental. Su nombre es la consecuencia de especiales características de estas vasijas, con la forma de campana invertida y profusamente decoradas, que se han encontrado generalmente en contextos funerarios en buena parte de Europa. Acuérdense que ellos estaban ocupando todo el norte de Europa. Su presencia está relacionada con la difusión de la metalurgia, o sea, ya manejaban el cobre y el bronce. Asociados al vaso, suelen encontrarse en las tumbas otros objetos de manera tan frecuente que han sido descritos como característicos fenómenos campaniformes. Puñales de lengüetas, puntas de flecha, palmelas, joyas de oro, brazaletes de arquero y botones de hueso con perforación en V. Todo ello siempre en contextos funerarios masculinos.
No solamente existían diferencias en el ajuar funerario, sino también en la colocación de los cadáveres. Mientras que los hombres se colocaban sobre su lado izquierdo con la cabeza orientada hacia el norte, las mujeres yacían sobre el lado derecho con la cabeza dirigida al sur. O sea, había ya una diferencia entre los sexos importante. Esto es la cultura del vaso campaniforme. Es lo que podemos saber de esta cultura del norte de Europa, por supuesto también en Escandinavia. Pasamos después a la cultura de la cerámica cordada. Esto ya trasciende y se llega hasta el 1500, 1200 antes de Cristo y encontramos esta cultura de cerámica cordada. Es muy importante y vamos a estudiarla en Escandinavia, que llaman la Edad de Bronce Nórdica, que va aproximadamente del año 1300 a.C. al 500 a.C. O sea, hay una cultura muy desarrollada con el bronce que se prolonga hasta el año 500 a.C. Y suele ser considerada como el origen de la cultura protogermánica, de la Edad de Hierro. O sea, acuérdense, la Edad de Hierro es desarrollada por los indoeuropeos. Por tanto, cuando llegó estos pueblos con celtas y germánicos, ya venían con la cultura del hierro e invadieron las zonas nortes de Europa y por supuesto Escandinavia. Y entonces esto pasó aproximadamente en el año 500 antes de Cristo, que fue cuando llegaron fuertemente los clanes indoeuropeos, los germanos y los celtas, a invadir Europa y desplazar a los pobladores antiguos escandinavios y del norte de Europa. Y los sobrevivieron, sí, sobrevivieron y tienen una huella genética muy importante en Escandinavia, cerca del 45%, pero no más. Es decir, la cultura germana y la cultura celta desplazaron casi totalmente a las culturas iniciales. Y, por supuesto, se mezclaron, se unieron y quedaron pues prácticamente olvidada esa cultura prehistórica del norte de Europa. Entonces, una vez que se alían que llegan los germanos a Escandinavia, que más o menos en el año 500 a.C., la cultura previa, la cultura de los I1, prácticamente queda desaparecida junto con su lengua. Quedarán algunas secuelas, pero no sabemos cuáles son de ellas. Realmente lo que se impone ya es la era germánica. Y bueno, pues vamos a terminar de ver la historia de los vikingos para ver cómo se desarrolló, que ya sabemos que es fundamentalmente de los indoeuropeos, de los pueblos germanos. Bueno, después de la Edad de Bronce empieza la cultura de Hastorf, ¿sí? También es la Edad de Hierro, prerromana en el norte de Europa, concretamente en Escandinavia, en Países Bajos, en el norte de Alemania, ¿sí? Y es primero los tres periódicos cronológicos. Cronológicamente se sitúa del siglo IV al siglo I antes de Cristo. Después viene ya la época romana, cuando empiezan a tener contacto con los romanos y empiezan a luchar contra los romanos. Pero como los escandinavos estaban bastante lejos, se mantuvieron allá resguardados. Y después, ya en plena Edad Media, en el año 550 al 800, viene la era de Wendel. Es el nombre con que se denomina una parte de la Edad de Hierro germánica, o periodo de las grandes migraciones. El nombre de este periodo histórico proviene de la parroquia homónima de Wendel, Suecia, en la provincia de Uppland, donde se han realizado importantes descubrimientos arqueológicos en túmulos funerarios del siglo VI, VII y VIII. En Escandinavia la sociedad de clanes germánicos todavía estaba muy activa en Uppland, Gamla Uppland, posiblemente en el centro de la vida política y religiosa. Tenían un conocido
bosque sagrado y un gran monte real. Tenían contactos con Europa Central y seguían exportando hierros, pieles y esclavos, y a cambio obtenían objetos artísticos e innovaciones técnicas, tales como el estribo. Su característica es el yelmo, ¿sí? De los guerreros que luego fueron los vikingos, ¿sí? Y posteriormente, pues eran muy buenas tropas de caballería. Y esto dio lugar a la era vikinga. Se fueron desarrollando más su cultura guerrera y desarrollaron la época vikinga a partir del año 800, en donde invaden las costas de Europa Occidental, empezando con Inglaterra, siguiendo con las costas de Normandía, de España, del Mediterráneo, llegando hasta Grecia, hasta Turquía, llegando los vikingos, que tenían el haplogrupo R1b, pero la mitad de ellos era haplogrupo I1. Eran luchadores. También llegaron hasta Groenlandia, Islandia, Groenlandia, y tuvieron una pequeña colonia en Terranova que no prosperó por las condiciones del ambiente. Entonces, los vikingos eran grandes navegadores y brutales guerreros, más bien piratas, que llegaban, asolaban las tierras y se iban ya con sus ganancias. Los vikingos pues tenían muchos esclavos y finalmente fueron cristianizados en el año 1000 más o menos de nuestra era, ¿sí? Y posteriormente se desarrolló ya la cultura sueca, noruega y danesa actual. Es donde predomina el haplogrupo I1 y el haplogrupo mitocondrial H. Es de raza blanca nórdica, típicos I2 y 1. Muchas gracias. He tratado de realizar un recorrido histórico desde el diluvio, desde el Babel, hasta la época moderna de los países escandinavos. El haplogrupo I1 cromosómico, del cromosoma y el haplogrupo H mitocondrial. Estos pueblos prácticamente fueron barridos por los indoeuropeos a partir del año 500 antes de Cristo, pero conservaron muchísimo de su cultura, aunque no sus lenguas. Podemos dudar de su lengua, tal vez los vascos vengan de ahí, el idioma picto que ya desapareció también puede ser de ahí, y a lo mejor hasta los frisios de Holanda, pero no tenemos más idea de sus propios idiomas y propias lenguas del haplogrupo I1, los primeros semitas que vemos. El siguiente grupo que vamos a ver, siguiente clan, es el haplogrupo I2, que se desarrollaron fundamentalmente en el Mediterráneo y en los Balcanes. Vamos a ver el grupo I2, que son los minoicos. Muchas gracias por su atención y vamos a ver la historia lingüística y genética de los pueblos. Muchas gracias.